Liturgia para hoy sábado 27 de marzo, Feria Morado, semana 5 de Cuaresma. San Ruperto de Salzburgo, obispo de Salzburgo, Alemania. Siendo originario de la región de Worms, a petición del duque Teodoro, se dirigió a Baviera y en la antigua ciudad de Gwaun edificó una iglesia y un monasterio, donde estuvo al frente como obispo y como abad. Desde allí difundió la fe cristiana. Murió el 27 de marzo del 718, día de Pascua. Sus reliquias se conservan en la magnífica Catedral de Salzburgo, edificada en el siglo XVII. Antífona. Señor, no apartes de mí tu auxilio, ven corriendo a ayudarme, porque yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Oremos. Oh Dios, que hiciste linaje elegido y sacerdocio real a todos los renacidos en Cristo, concédenos querer lo que nos mandas y poder hacerlo, para que el pueblo llamado a la vida eterna tenga una misma fe en sus corazones y un mismo amor en sus acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 37, versículos 21 al 28. Así dice el Señor Dios: voy a sacar a los israelitas de las naciones por donde se habían dispersado. Voy a reunirlos de todas partes para traerlos a su patria. Haré de ellos una sola nación en Jesús, y en los montes de Israel, y tendrán un solo rey. No volverán a estar divididos en dos naciones, ni separados en dos reinos. Tampoco volverán a contaminarse con sus malditos ídolos, ni con pecados de ninguna clase. Los libraré de todas sus infidelidades y pecados, y los purificaré, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Procederán conforme a mis mandatos, guardarán y cumplirán mis leyes, vivirán en la tierra que di a mi siervo Jacob, y que habitaron sus padres. Allí vivirán ellos y sus hijos, y todos sus descendientes, y mi siervo David será su jefe para siempre. Les cumpliré mis promesas de paz, será una alianza perpetua. Los estableceré y multiplicaré, y pondré entre ellos para siempre mi santuario. Vendré mi morada junto a ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y cuando esté entre ellos mi santuario para siempre, sabrán las naciones que yo soy el Señor, que santifico a Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 31. Qué paz y qué alegría convivir los hermanos unidos. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, anúncienla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. Qué paz y qué alegría convivir los hermanos unidos. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. Qué paz y qué alegría convivir los hermanos unidos. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. Qué paz y qué alegría convivir los hermanos unidos. Gloria y alabanza a ti, oh Cristo. Alejen de ustedes todas las maldades cometidas, dice el Señor, y adquieran un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Gloria y alabanza a ti, oh Cristo. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 45 al 57. Al ver a Lázaro resucitado, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús. Pero otros se fueron a donde los fariseos y les contaron lo que él había hecho.
Los sumos sacerdotes y los fariseos reunieron a los miembros del Sanedrín y le dijeron: «Este hombre hace muchos milagros. ¿Qué estamos haciendo? Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el templo y la nación». Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: «Ustedes no entienden nada y no caen en la cuenta de que les conviene que una persona muera por el pueblo y no que desaparezca la nación entera». Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote, ese año profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para unir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Fue ese día cuando tomaron la decisión de matar a Jesús. Por eso él ya no andaba en público entre los judíos, sino que se retiró a la región que está cerca del desierto, a la población llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Y al acercarse la fiesta judía de la Pascua, de los campos subieron muchos a Jerusalén para purificarse antes de la fiesta. Buscaban pues a Jesús, y al encontrarse en el templo, se preguntaban unos a otros a ver qué pensaban. ¿Será que no va a tomar parte en la Pascua? Pero los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, debía avisar para arrestarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Te rogamos, Señor, que la ofrenda de nuestro ayuno te sea agradable, que nos purifique y nos haga dignos de tu gracia para que nos conduzca a la bienaventuranza prometida. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Cristo fue entregado para que los hijos de Dios, que estaban dispersos, fueran congregados en la unidad. Oración después de la comunión. Suplicamos a tu majestad, Señor, que así como nos nutres con el sacrosanto alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Oración sobre el pueblo. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia, suplicante, y mira benévolo a quienes se inclinan ante ti, para que los que redimiste con la muerte de tu Hijo unigénito no estén subyugados por el pecado, ni sean oprimidos por la desgracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Bendito seas, Señor, porque en la sangre de Cristo hiciste la perenne alianza de amor con nosotros. Te pedimos que cuantos participamos de la Eucaristía seamos congregados en un solo pueblo para ti. Amén. Lectura. Haré de ellos un solo pueblo. Ezequiel 37, 21, 28. La primera lectura de la profecía de Ezequiel es continuación de la famosa perícopa de los huesos secos. El tema de la alianza eterna se encuentra como un trasfondo de todo el texto. Allí se hace referencia a la unión entre Judá e Israel, que de nuevo volverán a ser un solo reino. Reconocemos en el pasaje la acción integradora de Dios que reúne a su pueblo en una tierra, un gobierno y un deseo de santidad. Esta unidad traerá bonanza y prosperidad material, pero más importante es la permanente presencia de Dios en medio de su pueblo. Jesús debía morir para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. Juan 11, 45, 57. El texto del Evangelio de hoy hace parte del relato de la resurrección de Lázaro. Sabemos que para San Juan el tema de la Pascua judía ilumina el misterio pascual del Señor. Por eso, de manera reiterativa aparecen en el texto referencias específicas a la celebración pascual y al templo. Es curioso el contrapunteo entre los planes de Dios y los de los hombres. El plan de Dios es entregar a su Hijo para la salvación de la humanidad. El plan del hombre, reflejado en las palabras de Caifás, se encuentra motivado por el miedo a la represión de los romanos y, por tanto, se despliega como una amenaza ante un inocente Jesús.
La repercusión de la séptima señal en medio de las autoridades. La noticia de la resurrección de Lázaro hizo crecer la popularidad de Jesús. Por eso los líderes religiosos convocan el consejo al Sanedrín, la máxima autoridad, para decidir qué hacer. Ellos temían a los romanos. En el caso de Jesús, la reacción romana podía llevar a la pérdida de todo, incluso del templo y de la posición privilegiada de los sacerdotes. Por eso Caifás, el sumo sacerdote, decide: conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y que no toda la nación perezca. Así, a partir de este momento, los líderes preocupados por el crecimiento del liderazgo y la popularidad de Jesús, y motivados por el miedo a los romanos, deciden matarlo. Una clave para entender la séptima señal: la reanimación de Lázaro. Una de las causas de la condena a muerte de Jesús va a ser la resurrección de Lázaro. Muchos judíos estaban en la casa de Marta y María para consolarlas por la pérdida del hermano. Los judíos, representantes de la antigua alianza, solo saben consolar. No saben traer vida nueva. Jesús es aquel que trae vida nueva. Así, por un lado, la amenaza de muerte contra Jesús, y por otro, Jesús, que llega para vencer la muerte. Y es en este contexto de conflicto entre vida y muerte que se realiza la séptima señal de la resurrección de Lázaro. Marta dice que cree en la resurrección. Los fariseos y la mayoría de la gente creen en la resurrección. Creían, pero no la revelaban. Era una fase en la resurrección al final de los tiempos, y no en una resurrección presente en la historia, aquí y ahora. Esa fe antigua no renovaba la vida, pues no basta creer en la resurrección que va a acontecer al final de los tiempos, sino que hay que creer en la resurrección que ya está presente aquí y ahora, en la persona de Jesús y en aquellos que creen en Jesús. Para meditar. Al releer este texto, reconocemos que todo lo que sea segregación, división, ruptura, separación, está por fuera de los planes de Dios. Por el contrario, nuestro Creador desea la integración, la unidad, la consolidación de la humanidad entera en un solo pueblo. Si cooperamos en la acción de Dios, el ambiente en el que nos corresponde vivir alcanzará la bendición de la paz que tanto anhelamos. Solo entonces podremos experimentar perfección de la presencia permanente de Dios en nosotros, como cumplimiento de la alianza. Toda conspiración contra un inocente está marcada por el miedo injustificado a que se salgan de entre las manos las situaciones problemáticas que podrían resolverse con la vivencia del amor. En muchas oportunidades somos nosotros los que nos encontramos ante decisiones cruciales y preferimos las seguridades humanas que destruyen a los indefensos. No somos capaces de reconocer el plan de Dios que implica sacrificio y entrega por amor. La Pascua se acerca y el cambio radical de la vida nos debe llevar a una transformación de los criterios personales. Reflexionemos. ¿Mis miedos me han llevado a atropellar los derechos de los indefensos? Oremos. Señor, tú que nunca dejas de procurar nuestra salvación, y en estos días de Cuaresma nos otorgas gracias más abundantes, mira con amor a esta familia tuya y concede tu auxilio protector a quienes se preparan para el bautismo y a quienes hemos renacido ya a una vida nueva. Amén.